¿Todos me oyen? Mucho mejor. Qué bueno, gloria a Dios. Hermanos, buenos días. A todos en esta mañana, buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, gloria a Dios. Qué bueno verles de nuevo en esta mañana. Es verdad que para mí es un placer, un deleite, un privilegio de estar acá entre ustedes, que nos ven acá y los que nos están viendo en vivo. Cuando empezamos este libro de los Efesios, nunca me imaginé que iba a ser algo tan especial para con mi vida en una forma tan personal. En verdad que cuando la palabra dice escudriñar las Escrituras, Dios sabe por qué lo dice. Ojearlas no más, pasar de página en página, en verdad no tiene gran sentido. Pero para aquellos que por su gracia podemos oírla, escudriñarla, es de un gran valor. Amén. Hermanos, como digo, hasta ahora hemos estado en este libro de Efesios y haciendo un recuento, hemos visto varias cosas desde el principio, desde el capítulo 1, y quisiera recordarles rápidamente lo que hemos visto hasta ahora. Hasta ahora hemos visto en Cristo soy, también hemos visto una nueva vida en Cristo, unidad en Cristo, que andéis como es digno y que Dios dota Dios equipa la iglesia. Y hoy nos encontramos con el capítulo 4, versículo 17, si me pueden acompañar. Hermanos, si hay algún hermano que está con su teléfono celular, que no sea algo de la Biblia, por favor, apáguelo. Con verdad me distrae un poco. Por favor. O sea que, como digo, el llamado del capítulo 4, en el versículo 17, es un llamado a un nuevo caminar en el Señor. Amén. Hemos visto varias cosas hasta ahora y vemos que el apóstol nos exhorta a que nos encontremos en un llamado a un nuevo caminar en el Señor. Quisiera leerles del capítulo 4, del versículo 17 al 32, para poder comenzar, porque vamos a estar acá 2 o 3 semanas con la ayuda del Señor. Hoy solamente estaremos viendo 2 o 3 versículos, pero estaremos viendo algo tan lindo que creo que nos va a ayudar a todos de una forma tan especial. Dice el capítulo 4, versículos 17 al 32, lo voy a estar leyendo yo en su contenido total. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque no somos miembros de los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir
con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con lo cual fuiste sellados para el día de redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amado, ¿qué estamos diciendo? Mira, es increíble que como hijos de Dios no tenemos excusa. La palabra de Dios es clara en lo que nos dice. Y aquí, como digo, el llamado es un llamado a un nuevo caminar. Es el llamado que Pablo le hace a la iglesia. Acá comienza el elocuente llamado del apóstol Pablo a un nuevo caminar, un llamado que se extiende hasta el capítulo 5, 21. Y dice, testificando en el Señor, es decir, por la autoridad del Señor y por su divina inspiración, apremia a los cristianos a remover toda evidencia de nuestra vida pasada, hermanos. Y dice, como si fuese un manto lleno de barro, y a vestirse de las virtudes y excelencias del Señor Jesucristo. ¿Qué estamos diciendo? Hermanos, como hijos de Dios, no podemos seguir viviendo como antes vivíamos. Y ese es el llamado de la iglesia en ese entonces. Y ese es el llamado de la iglesia hoy día. Dios quiere que su pueblo sea un pueblo diferente. Un pueblo totalmente contrario a la forma antigua de que vivía. Y es increíble que Pablo le hace este llamado a la iglesia. A la iglesia de dos grupos étnicos que eran bien diferentes. Si usted cree que usted tiene problemas hoy día, en esos tiempos había un problema mucho mayor. Porque Pablo se encontraba hablándole a dos grupos, a dos pueblos, que entre ellos no solamente había una separación grande, sino que había un odio grande entre ellos. Estamos hablando de un pueblo judío y el pueblo gentil. Era una guerra entre ellos horrible. No se entendían, no se querían ver, no se podían ver. Eso era un problema grave. Y es increíble que Dios hace una obra maravillosa allá en Éfesos. Y es increíble que Dios en su providencia para con el hombre une a dos pueblos que se odian en tal manera y los hace uno en Cristo. Los hace uno. Coge al pueblo gentil no creyente, coge al pueblo judío no creyente y en Cristo los hace uno. Pero Pablo, si vemos aquí estos versículos, el capítulo 4, se da cuenta que aunque los dos eran dos pueblos diferentes, el problema, la raíz de los dos era el mismo. El pecado. El pecado. Y entonces Pablo, reconociendo eso y dirigido por el Espíritu Santo, se da cuenta de que el problema que él tiene con esos dos pueblos es mayor, no es un problema étnico, es un problema moral, es un problema del corazón, es un problema de el pecado que ha reinado en los dos igualmente. Aunque el judío creía que no era así, eran tan pecadores y tan depravados y tan corruptos como el pueblo gentil. Y increíblemente Dios hace una obra y hace de ellos una iglesia. Pero Pablo tiene que lidiar con un problema mayor que ellos. No era que judíos eran gentiles, eran que eran hombres pecadores. Y entonces, en base a eso, Pablo les habla y les dice un llamado a un nuevo caminar. Hermanos, una de las cosas que la palabra de Dios hace es que trasciende los tiempos. Aunque fue escrita para aquí un grupo, dos pueblos, esa palabra es aplicable hoy día a nuestras vidas. Y hay grande parte del pueblo del Señor que sigue siendo igual. No hay cambios. Queremos la bendición de ser salvos,
Queremos experimentar lo que es el cielo, pero no queremos vivir como si estuviéramos yendo para allá. ¿Amén? ¿Es verdad o no? Tenemos que ser sinceros con eso. Y como digo, en una forma dulce, pero en una forma fuerte, Pablo trata con esto. Y dice aquí, empezando en el capítulo 4, versículos 17 al 20, dice, lo primero que dice es, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hermanos, es interesante que Pablo usa una palabra específica para exponer y dar al blanco en aquello que él quiere decir. Lo primero que él dice es, y requiero. Una palabra bien interesante. Cuando estamos leyendo la Biblia tenemos que entender las palabras, porque son las palabras, hay palabras que tienen gran significado y que nos dan un entendimiento claro de lo que viene por delante. Todo lo que vemos de este nuevo caminar, una nueva en Cristo, basado aquí en capítulo 4, 17 al capítulo 5, 21, tiene que ver, el fundamento de todo esto, esta palabra, requiero. Es interesante, es algo que no podemos quitar a un lado. Y dice Pablo que la palabra requiero, que con toda su posición y autoridad apostólica, exhorta a los hermanos creyentes, judíos y gentiles, que examinen y reflexionen cómo es el andar en el Señor. Por eso dice, y requiero, ¿en quién? En el Señor. Lo que está diciendo es que él tiene su posición apostólica y la autoridad apostólica, ¿para qué? Para que decirles a ellos que ya es hora de que ya que no son judíos, no creyentes, y que ya no son no gentiles creyentes, que ahora son hijos de Dios. Entonces dice, requiero que examinen y reflexionen cuál es tu andar. La pregunta que yo hago en esta mañana es, ¿cuántas veces en serio nosotros como hijos de Dios reflexionamos y examinamos cómo estamos andando en el Señor? ¿Cómo estamos andando? Porque en la Biblia, Pablo, esa es la exhortación que le hace a ellos. Como digo, y es interesante que la palabra es clave, y requiero que examinemos muy bien y que reflexionemos cómo está nuestro andar en el Señor. Es importantísimo, hermanos, porque tenemos que ver que la autoridad con que Él habla no fue dada por ningún hombre, fue dada por el Señor. Fue dada por el Señor. Y yo creo que ese es el fundamento de todo. Que Él no está hablando por sí mismo. Si vemos la historia de Pablo, vemos que es para otro día ver la historia de Pablo, pero vemos que, hermanos, que en la autoridad que ha recibido en Cristo, le da el derecho a decirle a los hermanos en Éfesos, ¿cómo tú estás andando? ¿Es tu caminar diferente a como era antes? ¿Estás caminando diferente a como estabas antes? Tenemos que hacernos esa pregunta todos los días en el Señor. Hermanos, y sabemos que fallamos, pero tenemos esperanza en Cristo, hermanos. Pero el hecho de que fallemos no nos da excusa a que tratemos de examinar y reflexionar cómo está nuestra vida delante del Señor. Este caminar nuevo en el Señor es para aquellos que en verdad quieren cambios. Quieren cambios. Este caminar no es para aquellos que no quieren cambios. Si usted quiere seguir como está, hermanos, eso es delante de usted y el Señor. Dios juzgará su vida. Gracias a Dios que ningún hombre lo va a juzgar. Pero sabemos que todos daremos cuenta de lo que estamos haciendo aquí. Todos daremos cuenta. Y ninguno tendrá excusa. Ahora, como digo,
cómo examinamos nuestra vida, cómo reflexionamos. Y vemos que aquí ya no eran gentiles, no eran ni gentiles ni judíos. Y que eran cristianos, y debido a eso debía haber un cambio correspondiente a sus vidas. Pablo veía el mundo de las naciones sin Cristo sumido en la ignorancia y la degradación. Caminar expresa una conducta constante. Hermanos, es de acuerdo a un llamado santo en el Señor. Como cristianos somos parte de un cuerpo de Cristo. Y somos equipados por el Señor y somos ¿qué? Edificados en el Señor por miembros, por la iglesia. Para que nosotros entendamos, hermanos, que, como digo, que deben haber cambios totales en nuestro hablar, en nuestro comportamiento. Todo tiene que cambiar en nuestra vida. Todo. Y el llamado a Pablo a la iglesia en Éfeso es este. Y el llamado, y si Pablo estuviera aquí en este momento, diría a la iglesia aquí en Estelvio igual, Monte Sión. Diría lo mismo, requiero que examinéis vuestra vida. Requiero que ¿qué? Que reflexionéis cuál es tu andar delante del Señor. Hermano, esto es algo serio. Esto es algo serio. Y no podemos seguir jugando al cristianismo que nos ponemos una cara hoy y nos la quitamos cuando salimos de esta puerta. Es fácil llamarnos cristianos aquí en esta iglesia, metidos aquí. Lo difícil es que la gente nos identifique como cristianos cuando salimos de esta puerta. Aquí adoptamos un hablar que todos conocemos. Hermano, gloria a Dios, te amo, bendito Dios. Ese es el hablar que usamos aquí. Y aquí lo podemos fingir o podemos ser reales. Pero ¿cuál es nuestro hablar cuando salimos de este cuarto, de estas puertas? Es allí que Dios dice, examina tu vida. Reflexiona cómo tú estás andando allá, no aquí. Te amo, hermano, qué lindo estás, te extraño. Pero ahí, cuando estamos saliendo, ¿qué estamos haciendo? Y este era el gran dilema con que Pablo se encontraba en ese tiempo. Ahora, tenemos que ver que hay 4 rasgos que caracterizaban a ese pueblo en ese tiempo. Y yo creo que esos rasgos son tan iguales hoy. Entonces me doy cuenta que el hombre, como pecador, siempre sigue igual. Dios no cambia, pero el hombre sigue buscando sus propias concupiscencias y su propio pecado. Y el hombre es esclavo de su pecado. Pero vemos aquí que Pablo menciona 4 cosas que los caracterizan a ellos. Y quisiera verlas con ustedes esta mañana para ver entonces que evaluemos. Y mi oración en esta mañana es que nosotros salgamos de aquí y que evaluemos nuestras vidas delante del Señor. Que en verdad digamos, ¿ese soy yo? ¿Soy yo parte de esto? A mí, en verdad me llamo cristiano y soy hijo del Señor, pero en verdad, ¿puedo decir que esto me caracteriza mi vida? ¿Sabe una cosa? Que lo lindo de todo es que, ¿sabe que la Biblia es como un espejo? ¿Sabe que los espejos son especiales para uno? Porque el espejo te muestra como tú eres. ¿Se ha dado cuenta cuando usted está gordito y se ve al espejo? Uy, tengo que rebajar de pelo porque en verdad que estoy bien gordito. Porque el espejo no miente. El espejo no miente, te muestra lo que tú eres. La Biblia es especial en mostrarnos lo que somos. Y cuando la vemos y estudiamos y nos vemos de uy, en verdad que tienen que haber cambios. Cuando estamos gorditos físicamente, nuestra dieta cambia. Pero ¿qué pasa cuando estamos fallando espiritualmente? Creo que nuestra dieta espiritual debe también de cambiar. Amén. O sea que 4 rasgos. Primero que todo, Efesios 4:17 dice que andan en la vanidad de su mente, sin rumbo. ¿Sabe que esa palabra vanidad tiene
un significado bien profundo. Ahora, si nos preguntásemos hoy día, ¿sabes qué es la vanidad? Creo que podríamos decir tantas cosas. Y muchas veces, como que usamos la palabra vanidad como un elogio, se dice a una persona, no, es que esa niña es tan vanidosa. Y la vemos como tan linda, es tan vanidosa. Pero cuando yo veo lo que significa la palabra vanidad, hermanos, hay que tener un gran temor. Porque la palabra vanidad tiene un sentido y un significado gravísimo. Y cuando veo la palabra vanidad, hermanos, encaja a todo ser humano. A todos. Aquí nadie está exento de eso. La única ayuda que nosotros tenemos es Cristo. Porque dice que la vanidad, oiga lo que es la vanidad, dice, orgullo de la persona que tiene un alto concepto de sus propios méritos. Y un afán excesivo de ser admirado y considerado mayor que otros. ¡Wow! Esa es la vanidad. Increíble. Y dice aquí que ellos, dice, como los otros gentiles que andan. Hermanos, ¿no es esa la condición del hombre? A mí, ¿no es verdad? Por eso la palabra más famosa que hay entre el diálogo del ser humano es, tú te lo mereces. Compra un carro del año porque tú te lo mereces. Tu esposa no es la que tú debes tener, te mereces otra esposa, otro esposo, otros hijos, otro trabajo. Orgullo de la persona que tiene un alto concepto. Hermanos, la vida es vacía, carente de propósito y sin fruto. Esa es la vida de una persona que se encuentra así. Y esa es la vida de todo ser humano sin Cristo. Y si nos es difícil llegar a este lado y comprender eso, es imposible que aquellos que no lo tienen como Salvador lo puedan entender. Es una vida sin fruto. Hay mucha actividad, pero no hay progreso. Esa es la vida vanidosa. Y pienso como si fuera un carro que está en medio del pantano. Y tú le metes el pie al acelerador y hace y no va a ningún lado. Esa es la vida del inconverso, hermanos. Una nueva en Cristo. ¿Por qué? Porque sin Él toda la vida persigue los espejismos y sombras de este mundo y nada lo satisface. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos buscando todo lo que este mundo nos ofrece? ¿O nos cuesta ser satisfechos con lo que Dios nos ha dado? El vanidoso, esta mente vanidosa, nunca nada es suficiente. ¿Y sabe cuál es el problema de la mente vanidosa? Que se convierte en su propio Dios. O sea que ya no se vuelve una mente no solamente vanidosa, sino una mente idólatra. Porque el Dios que hay en su vida no es el Dios todopoderoso soberano, es su propia vida. Y la pregunta no estamos acá en este dilema de lo que es el vivir, aunque es de gran gozo, pero tantos problemas que tenemos, porque somos participantes de un mundo caído.
Pero yo creo que el hombre que mantiene esto en su corazón y en su mente de ser vanidoso, como digo, lo primero que quiere ser es que quiere ser su propio Dios, donde nadie, porque su concepto es tan alto que cree que es lo número uno y nada es suficiente para él. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y el enemigo es tan sabio, tan astuto, que el hombre inconverso no lo entiende, pero el hombre que es convertido, el hombre que conoce a Cristo como Salvador, tiene que tener cuidado con eso. Porque lo que no más nos complace a nosotros es que seamos el número uno en nuestra vida. ¿Amén? ¿Es verdad o no? Nos cuesta ser número dos. Nos cuesta. ¿Cuál ha sido el problema? Como dije antes, la mente vanidosa se convierte en sus propios dioses. Y si vemos y leemos la Biblia, vemos que en Génesis 3:4, ese fue el problema. Donde la serpiente le dice a Eva, si comieses de este árbol, entonces seráis como Dios. A la vanidad. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado en nuestro nuevo caminar. Que no seamos como los otros gentiles, que estamos andando en la vanidad de nuestra mente. Y si somos sinceros, puede que ese sea un problema en nuestra vida, hermanos. Un problema grande. O sea que cuando usted tenga un hijo o una nieta, absténgase de decirle que es vanidosa. Porque es algo terrible. Es algo terrible. Como dije antes, cuando yo digo que mi concepto de mí mismo es más alto que otros, ¿dónde está Cristo entonces en nuestra vida cuando es nuestro concepto? ¿Cómo entonces caminar este nuevo caminar cuando nuestro concepto es mayor de nosotros mismos que del hermano que está al lado nuestro? Tenemos que tener gran cuidado. Amén. Dice Primera de Juan, para poder darle un acento a esto, Primera de Juan 2:6 dice, espera un momentico. Porque dice, andando del andar en el Señor, dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hermanos, eso es lo que nos va a salvar a nosotros. Si andamos como Cristo anduvo, entonces va a haber esperanza en nuestras vidas. Amén. Segundo de estas características se encuentra en Efesios 4:18. Cuando dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Hermanos, ¿qué estamos hablando aquí? Una ceguera espiritual. Hermanos, cuando nosotros no estamos andando en una forma que es correcta y digna del Señor, estamos ciegos espiritualmente. No digo que no somos hijos del Señor. Sabe que la persona que está ciega está viva, right? Hay que tener vida para estar ciego. Y muchas veces los cristianos, aunque somos hijos de Dios, estamos ciegos. Estamos ciegos. Y dice que el hombre natural no entiende las cosas espirituales. Por su condición le es imposible entender las verdades espirituales debido a su rechazo del conocimiento del verdadero Dios. Cuando nosotros persistimos en seguir viviendo como vivíamos antes, entonces permanecemos ciegos. Si llegamos ciegos en el Señor y queremos seguir viviendo como antes, seguiremos ciegos.
Y no podemos entonces entender las cosas de Dios. ¿Pero por qué? Hermanos, el problema es grave porque dice aquí que debido al rechazo del conocimiento ¿de dónde? Del verdadero Dios. La ceguera espiritual es en consecuencia a que no estamos reconociendo y rechazamos el conocimiento divino de Dios. Y mucho pueblo de Dios se encuentra así, hermanos, ciegos espiritualmente. Decimos que somos salvos, decimos que somos hijos, pero no le vemos. No le vemos. Dice 2 Corintios 14, por favor. (2:14) dice: mire lo que dice aquí. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. No, perdón, ese no es. Perdón. I'm so sorry. 1 Corintios. Dice aquí, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Hermanos, hay algo que tenemos que entender. 1 Corintios 2:14. Y también dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hermano, ahí estamos. Dice, el hombre natural no percibe. Cuando nosotros persistimos en vivir como antes, esto es lo que está pasando. No entendemos las cosas de Dios. Y Dios quiere que las entendamos. Tenemos que hacer una decisión todos los días. ¿Cómo vamos a caminar? Que examinemos y reflejemos en lo que vamos a hacer. Nuestras posiciones, sí o no. ¿Debemos hacer eso? Sí o no. Y cuando estamos ciegos espiritualmente, eso es imposible. Amén. También dice aquí, la tercera cosa que nos dice aquí, que es parte, una evidencia de que estamos viviendo todavía en el pasado, también dice que ajenos, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hermanos, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que estamos ajenos de quién? De la vida de Dios. Que estamos bien lejos de Él. Y esto tiene una raíz. Dos cosas: ignorancia y dureza de corazón. Cuando nuestras vidas son ignorantes de los propósitos de Dios, de su conocimiento, entonces nuestro corazón se endurece. Y dice aquí que este pueblo, esta iglesia, la advertencia es esta. Por la ignorancia, dice aquí, de nuevo dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. O sea que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos caminando como vamos a caminar en el Señor? La raíz es una dureza de corazón. Ahí lo dice. Amén. Hermanos, esto se nota
cómo estamos viviendo al Señor se nota en nuestro hablar, nuestra conducta, en toda la fase de nuestra vida. Y sabemos que fallamos y que necesitamos tanta ayuda. Pero hermanos, en cada fase de nuestra vida esto es algo que es evidente. Los cambios que Dios quiere hacer en nuestra vida son tan radicales y tan contrarios a lo que éramos antes que nos vamos a dar cuenta en un futuro que están pasando. Hermanos, y es un proceso. Es un proceso, hermanos. Dios quiere cambiar nuestras vidas. Pero tiene que haber que, tenemos que decirle, Señor, hazlo tú, Señor. Hazlo tú, Señor. ¿Sabe que cuando yo vine al Señor, gracias a Dios, lo que era el licor y el cigarrillo para mí no era un problema. Todos tenemos esos problemas. No era que yo era mejor que nadie. Pero a mí la música me encantaba. La música del mundo me encantaba. Y yo tenía cassette. A ver, la juventud de ahora no sabe lo que es un cassette. Un cassette era un cuadrito así blanco con una cinta. Y se ponían los radios. ¿Ok? Esto es para que se acuerden. ¿Ok? Eso ahora no existe, pero... Y yo tenía cassette de muchas clases de música. Yo me acuerdo muy bien de que cuando yo comencé con el Señor, yo sabía que la música era para mí un impedimento. Porque me gustaba tanto la música y el bailar. Pero yo sabía que para yo poder seguir hacia adelante en lo que el Señor quería con mi vida, eso tenía que ser un obstáculo que el Señor tenía que quitar de mi vida. Hermano, y fue un proceso. Yo le dije, Señor, toma tu control de esto. Yo no puedo. Yo no puedo. Hermanos, y fue poco a poco. Fueron años. Y Dios en su misericordia me ha quitado ese gusto. Donde antes esa música reinaba en mi vida y era totalmente mi dueña. Hoy día, ¿me entiendes? Las canciones de alabanza, adoración para mí es lo que en verdad yo me gozo en el Señor. Y lo que yo estoy diciendo es, ¿me entiendes? Cuando estamos ciegos espiritualmente no reconocemos cuál es nuestro problema. Yo sabía que mi ceguedad espiritual, eso era parte del problema. Y hay otras cosas que el Señor ha tenido que quitar en mi vida. Tantas cosas. Pero fundamentalmente en el principio en el Señor, eso era un problema grande para mí. Y yo supe que Dios había quitado todo eso cuando yo cogí mi caja de cassette y la tiré al balón de basura. Yo sé, ya el Señor hizo su obra aquí. Y de vez en cuando, ¿me entiendes? Sí, me gusta la música, sí, la leo, la oigo, me gusta, pero no como antes. Hermanos, tenemos que reconocer que eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Cuando estamos ciegos espiritualmente, no estamos oyendo las cosas que Dios quiere que quitar de nuestra vida. Y para usted puede ser otras cosas diferentes, pero yo sé que Dios puede obrar. Dios lo puede hacer cuando lo entregamos a Él. Me acuerdo una vez, una hermana muy querida me dijo a mí este consejo, principiando del Señor. Hermano, no hay nada que tú puedas hacer porque lo que Dios tiene que quitar de tu vida. Solamente tráelo a los pies de Cristo y entrégaselo a Él. Dile a Él, Señor, no puedo con esto. Tú lo tienes que hacer por mí. ¿Y sabe una cosa? Me di cuenta que funciona. Funciona. Amén. O sea que, hermano, también dice que la sequera, la ceguera espiritual es increíble. No podemos seguir con eso. También dice aquí en el capítulo, pero quisiera para sentar esto, ir a Romanos 1, 21, 24, por favor. Romanos 1, 21. Y este es el tercer punto que estamos viendo. Vamos a ir al cuarto enseguida, vamos a estar terminando. Romanos 1, 21 dice:
Y dice de esa ceguera espiritual, dice de ellos que estamos ajenos. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué estamos diciendo, hermanos? Cuando estamos ciegos, seguimos cualquier cosa. Cuando estamos lejos del Señor, nos desviamos a cualquier cosa. En nuestro nuevo caminar no podemos ser así. Tenemos que estar cercanos al Señor. ¿Sabe que una de las cosas que indicaba Juan era esa? El amado. Porque la Biblia que siempre que estaba junto al Señor se recostaba al lado de Él. ¿Qué pasaría en nuestras vidas si nosotros fuéramos así? ¿Qué pasaría si en verdad supiéramos que nuestro Cristo no está lejos de nosotros, sino que está a nuestro lado y que en verdad nos podemos recostar a Él siempre? ¿Cambiaría nuestras vidas? Yo creo que sí. Cuando nosotros estamos lejos del Señor, cuando estamos ciegos, cuando estamos ajenos a Él, bueno, no podemos entender lo que Dios nos quiere decir. Pero cuando estamos cerca, Dios sabe lo que está haciendo. Amén. Cuarto rasgo, dice aquí en Efesios 4:19, dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ya esto es un poquitico más profundo. Dice, perdieron toda sensibilidad. ¿Sabe que una de las cosas que caracteriza al mundo sin Cristo es este? El hombre sin Cristo es insensible a las cosas de Dios. Y es como un animal. Razona, pero no razona. Y Dios nos ha sacado de ahí, en Cristo. Entonces, ¿por qué queremos ser siendo iguales? ¿Por qué volver allá constantemente? Dice, perdieron ¿cuánta sensibilidad? Toda. No solamente una parte, no solamente el 50%, sino que toda. Dice que son moralmente insensibles y por eso se dan conscientemente a la lascivia, es decir, a las viles formas de conducta. Hermanos, como dije, esto ya es un poquitico más profundo. El pecado mayor y capital de los gentiles era y seguirá siendo la inmoralidad sexual. Es lo que está hablando aquí. Y descienden a niveles sin paralelo de depravación. Hermanos, esta es la historia de toda la humanidad. Si usted ve la historia, usted ve que en los grandes imperios la inmoralidad sexual era lo más grande que existía. Sin paralelo. Si vemos el imperio romano, el imperio griego, vemos que era increíble. Hermanos, eso es lo que el Señor, de allí Dios nos ha sacado. Y en ese caminar nuevo en Cristo, ese no puede ser nuestro andar, hermanos, en el Señor. Hermanos, que no podamos insensibles a eso. La impureza moral sexual, hermanos, no solamente en el mundo, sino en la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y si usted quiere ver algo, vea lo que estamos viviendo hoy día. ¿Usted cree que esos imperios de antes eran un peligro? Lo que estamos viendo hoy día es algo increíble.
Y tristemente, y no me gusta decir esto en el púlpito, pero tristemente nuestros gobernantes y líderes políticos están en primera fila apoyando toda esta clase de cosas. Es triste, es verdad. Hermanos, como iglesia estamos viviendo tiempos tan difíciles. Yo digo al ver a mi esposa, le digo, yo no sé qué van a ver mis nietos, pero preparen, ustedes que tienen hijos jóvenes, los que están recién casados, preparen el campo de batalla, porque lo que viene por delante es grave. Es grave. Este nuevo caminar no puede ser así. Yo creo que si en el siglo XXI hay una batalla que los padres de familia tienen que batallar, es esto. Donde la palabra tolerancia se ha hecho casi un evangelio nuevo en la iglesia. Donde en las iglesias hoy día, el mundo yo lo acepto y lo reconozco, pero hay tantas iglesias hoy día que se aceptan tantas cosas que no tienen por ser así, por la famosa palabra tolerancia. Tenemos que ser tolerantes. Esa palabra es una palabra contra Dios. Dios es un Dios justo, pero nunca fue tolerante con las cosas. Donde vemos en iglesias hoy día matrimonios de un mismo sexo ser casados por ministros y no entendemos el por qué. Y Dios nos llama a un vivir diferente. Donde las iglesias se acepta esto, hermanos, y como digo, espere ustedes que tienen hijos jóvenes, preparen sus hijos, preparen la batalla de antemano a sus jóvenes, porque lo que viene por delante, hermanos, yo, con la ayuda del Señor, ya estoy muerto y estoy con el Señor. A mí no me va a tocar eso, yo creo. Right? Pero yo me imagino lo que va a pasar en 20 años. Donde en las escuelas esto es pan de cada día, donde en las universidades esto es lo que se proyecta todos los días, donde en los colegios los profesores es lo que están enseñando todos los días. Y tristemente, hermanos, si usted no está de acuerdo con eso, usted está fuera del equipo y está siendo perseguido. Mucho cuidado. Hay palabras bien fuertes en Romanos. En Romanos. Y dice en Romanos el capítulo 1, versículo 26. Y quisiera que en verdad leyéramos esto juntos y entendiésemos que esta es la situación del mundo y de la iglesia hoy día. Donde dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Dice, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Yo digo esto, lo leo y la iglesia hoy día le dice tolerancia. Donde Dios dice que los entregó a sus pasiones.
Y el llamado a la iglesia hoy día es que seamos tolerantes de esta situación, de este comportamiento. No, hermanos, no. Dios tiene un orden divino. No podemos seguir iguales. Es el deber de la iglesia tomar este caballo de su rienda y restringirnos. La niñez y juventud. Porque, hermanos, no solamente en un futuro, para ellos esto será algo aceptable, sino que tristemente serán parte de ello. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Hermanos, la respuesta se halla en una sola persona: Cristo. Cristo. Y dice Efesios 4:20, ya terminando, porque aquí nos da la esperanza. Aquí nos da dónde podemos apoyar nuestra confianza. Aquí nos da en verdad lo que remueve lo de antes y lo que renueva lo que tenemos que hacer. Dice, mas vosotros, ¿quiénes? La iglesia, right? ¿Estamos de amén? ¿Amén o no? Está hablando de la iglesia, ¿no? Dice, mas vosotros que eras así antes, que ese era tu patrón de vida, dice, mas vosotros no habéis aprendido así. ¿A dónde? ¿Qué dice ahí? A Cristo, hermanos. ¿Cuál es el ejemplo que podemos seguir? ¿El hombre? Cristo. Cristo. Un llamado a un nuevo caminar. Así éramos antes. Y como dije, no podemos seguir siendo iguales. Dios sabe tu corazón. Dios sabe dónde tú te encuentras. ¿Y qué hay ahí que Dios tiene que remover? Pero Dios tiene que cambiar nuestras vidas. Porque así no hemos aprendido del Señor, hermanos. Vamos a terminar orando en esta mañana. Yo quisiera que, mientras oremos, que en verdad que usted ahí, vamos a poner de pie, por favor. Que en verdad, como decía ahí, requiero. Pablo decía requiero. Y que nosotros en verdad, en esta mañana, reflejemos y examinemos nuestra vida delante del Señor. Porque, hermanos, esto es una batalla campal. Y tristemente muchos se quedarán atrás. Eso no es para el cobarde. Eso no es para el cobarde. Si usted es cobarde, va a quedar atrás. Esto es para los valientes. Para los valientes en el Señor. Porque todo lo que el mundo dice que está ok, la Biblia dice que no está ok. Pero yo sé que Dios es fiel. Y que Dios no nos quita de su lado si nos humillamos delante de Él y decimos, Señor, hazlo por mí. Porque yo soy incapaz de hacerlo. Ahí donde usted se encuentra, hermano, en verdad, examine su vida. No mira a su esposa, ni mira a su esposa ni a sus hijos. Eso es algo personal. Los jóvenes, Rebeca, Bianca, Seth, where's your heart before the Lord? Where is it? Are you feeling the mode of the world? Or the world is your king and Lord? Joshua,
Padre, te alabamos a ti en esta mañana, Señor. Te glorificamos a ti en todo, Señor, y te damos la hora que tú mereces. Seas exaltado en todo, Señor, y te damos gracias por este día. Padre, ayúdanos a este nuevo caminar en ti. Te necesitamos a ti en gran manera, Señor, y en verdad que no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo proseguir, cómo proceder. Pero esta mañana nos entregamos a ti, Señor, en tus manos. Es que tú hagas lo que tienes que hacer. Padre, que tú actúes como tú solamente puedes actuar. Padre, que en verdad podamos decir, estoy caminando un nuevo caminar, según tu llamado, Señor. Y Padre, que al fin de ello la gloria sea para ti siempre. Te amamos a ti, Señor, te glorificamos a ti, pero enséñanos hoy a cómo proseguir hacia adelante.